Ok, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Qué bueno que están acá. Vamos a saludarles por segunda vez a muchos de ustedes. Ok, vamos a continuar con la serie. Estamos viendo en el libro de Efesios, el capítulo 6 precisamente, el versículo 10 en adelante, del 10 al 18, ahí donde nos dice que ustedes y yo estamos en una batalla espiritual. Ahí estamos metidos, todos nosotros. No hay nadie que se escape de esa batalla. Y es una batalla intensa, una batalla cruel y una batalla real, una batalla a muerte. Y nos hacemos esta pregunta: ¿cómo podemos pelear esa batalla invisible? ¿Cómo? Entonces quiero hacer una recapitulación. Muchos que miro aquí no han estado en los estudios anteriores, así que voy a tratar de resumir un poco lo que hemos visto anteriormente. ¿Con quién estoy peleando? Esa es la primera pregunta. Y lo vimos en el primer mensaje. Nuestro enemigo invisible es, ya saben quién es, ¿verdad? Ese mero es el diablo. Satanás con un ejército de ángeles, demonios, de maldad atrás de él, bien organizado. Tiene un poder limitado, es metódico, estratégico, tiene muchas maneras de engañar, de buscar dañarte, de atacarnos. Su ingrediente principal es mentir, engañarte, ¿verdad? Es un enemigo que está derrotado. Ya Jesús lo derrotó hace más de 2000 años atrás en la cruz, y algún día será lanzado al lago de fuego, algún día. Y mientras eso sucede, él tiene un target, tiene un objetivo principal, y es atacarte a ti, a todos aquí, y hacernos daño. Quiere destruirnos, quiere eliminarnos por completo, eliminar nuestra relación con Dios, eliminar nuestro deseo de servir a Dios, eliminar nuestra familia, eliminar a todo el mundo. Todo que proclame el nombre o adore al Señor, Él es enemigo de eso y quiere eliminarnos. Pero ¿sabes qué? El Señor no nos ha dejado solos. Él nos ha dado una estrategia para poder vencer al enemigo. Él nos dice: hey, tienes que luchar, no seas pasivo en esta lucha. Tienes que luchar, tienes que enfrentar al enemigo para poder resistirlo, con la finalidad de mantenerte firmes de sus ataques. Mantenerte de pie, mantenerte sin daños, mantener que no te haga o que no te deje dominar por él. Tienes que mantenerte firme. Esa es la finalidad de tu lucha, de esta batalla. Y la fórmula que nos da el Señor es usando los medios que Él precisamente nos da. Él nos da las armas. Él nos dice: hay dos formas donde podemos resistir y quedar firmes de los ataques del enemigo. El primer lugar está en Efesios 6:10. Él nos dice que tienes que fortalecerte espiritualmente. Dice Efesios 6:10, dice: Dios es el que me da las fuerzas y me tengo que fortalecer en el gran poder. En su gran poder me fortalezco. Y no solamente te dice eso, te vas a fortalecer espiritualmente, sino que tienes que vestirte apropiadamente para pelear esta batalla. Y Él nos dice en el pasaje 6:11, dice: tienes que ponerte toda la armadura de Dios, no algunas piezas, sino que toda la armadura. Entonces, cuando hacemos esas dos cosas, me fortalezco en el Señor, me pongo toda la armadura de Dios, entonces soy victorioso. Soy victorioso. Cuando obedecemos esa estrategia, podemos resistir y mantenernos firmes. ¿Ok? Mantenernos firmes. Ahora, hemos empezado a hablar en qué consiste esa armadura de Dios. ¿En qué consiste?
imaginémonos y recordemos lo que hemos estado acá escuchando, los mensajes anteriores. Pablo, cuando escribió la epístola a la iglesia que estaba en Éfeso, él estaba preso. Él estaba encadenado y estaba custodiado por soldados romanos. No les bastó que los tenían amarrados, encadenados, sino que tenían custodio. Y Pablo empezó a observar, me imagino yo que cuando estaba escribiendo esto, lo de la guerra espiritual, empezó a observar la vestimenta del soldado romano. Cada pieza, él dice, hey, esta vestimenta es apropiada, estos chavos están listos para la batalla. Me imagino que pensó eso. Y la usa, y viene y la usa como metáfora y le da un sentido espiritual a cada parte de la armadura. Y cada parte, cada pieza de la armadura se complementa con otra. Cada pieza tiene su función específica y cada parte de esa armadura habla de Jesús, habla de su carácter, habla de su naturaleza. Y hemos visto hasta hoy dos piezas. Hemos visto hasta hoy dos piezas de esa armadura. Empezamos hablando del cinturón. Pablo, haber visto el cinturón, o sea, los soldados romanos tenían una túnica que yo creo que le llegaba hasta las rodillas, de ahí se ponían el cinturón, un cinturón de cuero bien apretado, donde ponían donde ponía la espada, donde ponía el puñal o cualquier otra cosa, pero ese es lo primero, y lo relaciona con la verdad. El cinturón es la verdad. La verdad, y Jesús nos dice, el Efesios 6:14 dice eso, dice, permanezcan pues firmes, ceñidos vuestros lomos, o sea, zóquense el cinturón con la verdad, con la verdad. Y la verdad, ¿quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad. Y no solamente Jesús es la verdad, Él dice que la suma de su palabra es verdad. Toda la escritura es verdad. Entonces, y nos estuvo diciendo el pastor Héctor que tenemos que andar en la verdad, que practicar, tenemos que ser veraces, tenemos que tener ese compromiso con la verdad, ser auténticos, ¿verdad? Ser transparentes para no caer en una vida falsa, de fraude, para no caer en el engaño de Satanás. Y la otra pieza es la coraza. La coraza es un pedazo de algo como chaleco de metal, algunas tenían piezas de cuero, otras de madera, y se ponía ese chaleco de la coraza que protegía los puntos vitales, corazón, las entrañas, para eso lo usaban, se protegían con eso el soldado romano. Entonces viene Pablo y le da una relación espiritual a la coraza. Él le dice que esa coraza va a ser la justicia de Dios. Y cuando hablamos de justicia, estamos diciendo que Dios es justo. Dios es justo. Y tú y yo somos todo lo contrario. Dios es justo, hace lo correcto, siempre hace lo correcto y juzga de acuerdo a la verdad. Él siempre es veraz. No tolera la injusticia, no tolera la maldad, no tolera la mentira. Nosotros somos injustos, nosotros somos pecadores. Y nadie es justo por sí mismo, ni siquiera hay un justo aquí en la tierra, dice Romanos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios dice, bueno, mi creación está en serios problemas. Tengo que mandar a alguien que es justo, sin pecado, para que muera en la cruz, para que mi creación pueda ser justa. Y por eso Jesús vino a este mundo hace 2000 años atrás. Envió a
a Jesús para hacernos justos delante de Dios Padre. Él pagó el castigo de nuestro pecado y nos ofrece la justicia al momento de creer en Él. Y eso lo dice 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Dios quiere que vivamos en justicia. Dios quiere que vivamos haciendo la voluntad de Dios. Él nos instruye en justicia para hacer lo correcto, hacer toda buena obra, en contraste con llevar una vida de pecado. ¿Sí? Así que esa es la segunda pieza. La tercera pieza es la que vamos a ver hoy y está en el versículo 15 de Efesios 6. Y vamos a leerlo, este pasaje. Dice lo siguiente: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y aquí nos vamos a concentrar en este único pasaje. ¿Cómo ponernos el calzado que ofrece el evangelio, de la paz que ofrece el evangelio? ¿Verdad? Y vamos a ver 3 pasos de cómo hacer para vestirnos de la paz que nos ofrece el evangelio. Así que vamos a orar, hermanos, y pidámosle al Señor que nos enseñe esta tarde. Señor, te agradecemos por el tiempo que nos das aquí, Señor. Te pedimos, Padre, que nos guíes, que nos des una actitud enseñable, Señor. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos ponernos, Señor, esa armadura que tú nos dices ahí en Efesios, Señor. Queremos aprender sobre ese calzado que es el evangelio de la paz. Señor, edifícanos, Señor. Habla a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, todo ejército tiene que tener el calzado adecuado para combatir. ¿No creen ustedes? Nadie va, o sea, los uniformes de los soldados no lo hacen porque miren bonitos, ¿va? O que sean pintosos. No, tiene su propósito. Y no es cualquier tipo de zapato que van a ponerse, ¿va? Pero si le echamos un vistazo a las situaciones bélicas que ha habido en el mundo, en la historia, en la Segunda Guerra Mundial, uno de los factores decisivos del éxito de las tropas aliadas fue la preparación logística que ellos tuvieron. Y eso incluía su uniforme, especialmente su zapatos, sus botas, las botas de los soldados. Y esas botas fueron diseñadas para resistir situaciones extremas, largas caminatas, climas, tipos de suelo, etcétera, etcétera. Sin un calzado adecuado, los soldados se iban a sentir incómodos, podían sentirse fatigados, podían agarrar hasta infección en los pies y de ahí bajar su moral, sentirse ya como que no tan hábil en el combate. Así que en una ocasión las tropas alemanas se estaban enfrentando al ejército soviético y estaba muy frío. Claro, ustedes van a ver en las películas los alemanes con sus abrigos, con sus gorros y todo eso, pero tenían un problema. Sus botas no estaban adecuadas para el frío extremo que hacía en ese sector cuando se pelearon con los soviéticos. Y ahí, por los pies, ¿verdad? Que por los pies empezaron a sentir frío, y eso fue un factor muy significativo en esa lucha que ellos tuvieron. Muchos, los soviéticos tuvieron esa ventaja en vencer a esos soldados alemanes. Si ustedes se acuerdan también en la historia, Estados Unidos con Vietnam, cuando ellos fueron allá a Vietnam, también usaron botas especiales. Las botas las llamaron botas jungla. Las botas jungla estaban diseñadas para duras condiciones de la selva tropical allá en Vietnam, a la humedad,
al barro, a terrenos irregulares. Y esos eran los desafíos que presentaban los soldados. Estaban hechas de cuero, de nylon, resistentes al agua. Tenían orificios en la plantilla y en la suela, donde pues, se metían a ríos o había mucha agua. El agua podía no acumular, sino que salir por esos orificios. Y tenían la punta reforzada y tenían como en sus tacones como tachuelas para agarrar agarre en sus terrenos. O sea, ellos se sentían seguros, hábiles, con la capacidad de resistir en las condiciones del entorno y así avanzar en su misión, los soldados romanos. Entonces, de manera similar, Pablo, volviendo al texto, Pablo utiliza la metáfora del calzado del soldado romano. Yo creo que tenemos una foto por ahí. Esas le llaman las caligae. Esas son las famosas caligae. ¿Cómo eran? O caligae en español. Caligae en inglés o caligae en italiano. Dice, y le digo en latín también. O en alemán también. Bueno, ¿cómo eran ese calzado? Era un calzado fuerte, funcional, flexible, diseñado para resistir largas marchas, proporcionar buen agarre en los soldados, fabricadas con un cuero grueso, resistente, cosido, clavado para mayor durabilidad. Tenía en la suela, la parte de abajo, tenían clavos, así como lo miran ahí, esos más o menos, tenían clavos. Y eso les permitía andar y luchar en cualquier tipo de terreno. Entonces, y aparte de eso, contaban con múltiples cortes. Si ustedes se miran, se ajustaban con correas y les llegaba hasta las piernas. Ahí se amarraban. Entonces, ellos, esas aberturas evitaba el sudor y les entraba aire fresco en las piernas. Entonces, les permitía estar firmes en el combate y no resbalarse o caer ahí cuando estaban peleando. Así que el calzado es importante porque protege, porque da seguridad, da estabilidad para pisar cualquier tipo de terreno. Y esa es la idea de Pablo. Dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué es lo que significa el pasaje? Como creyentes, nos está hablando a nosotros los creyentes. Como creyentes debemos de tener un fundamento firme y para estar preparados y pelear esa guerra invisible. Si no nos ponemos esos zapatos, vamos a ser presa fácil. Pero hay unas palabras claves ahí en ese pasaje. Si ponemos el Efesios 6:15, hay unas palabras bien claves. Dice la palabra, ya vimos que es el calzado, ya lo vimos, el apresto, que viene de una palabra griega que significa preparación, estar disponible, estar listo y tener una base firme, un buen fundamento. El evangelio ya saben qué significa. ¿Qué significa el evangelio? Buenas nuevas, las buenas nuevas del Señor. Y la paz, ¿qué es? Viene de la palabra griega Irene, que significa, ¿qué? ¿Qué significa? Tranquilidad, tranquilidad. Puede haber guerra, pero tienes que estar en tranquilidad, reposo, descanso, bienestar. Eso es lo que significa esa palabra. Ahora, tienes que estar preparado, listo con el evangelio de la paz contra los ataques del enemigo. O sea, tienes que apropiarte lo que implica el evangelio de la paz para tu vida, para luego dar testimonio, compartirla con otras personas de esa paz que produce las buenas nuevas. Pablo aquí nos está exhortando y hace una relación
del calzado del soldado romano ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Vimos cinturón con la verdad, la coraza, el calzado, ¿con qué? Con la paz, con la paz, con la paz. Ese es el fundamento y ese es el objetivo de esta lucha espiritual, es la paz, es la paz. Dios nos ofrece paz y el diablo anda queriendo robártela. Así de sencillo. O sea, la paz que te ofrece Dios es una paz interior. Es una paz interior que viene o proviene de lo que hizo Jesús en la cruz. Lo que el Evangelio de la paz puede hacer en tu vida y luego vivir en conformidad con esa paz interna. Esa paz interna nos sostiene, esa paz interna nos da seguridad a pesar de tener adversidades, conflictos a nuestro alrededor. Pero también tiene otra cosa. También ese calzado nos da propósito. Nos da propósito en esta vida. Nos transforma en portadores de esperanza para este mundo. Tenemos una misión, así como los soldados tenían misiones y usaban esas sandalias para recorrer grandes distancias. Nosotros también tenemos una misión y es de llevarles el mensaje de reconciliación a aquellas personas que están enemistadas con Dios. Dijo Jesús en Juan 14, 27. Dice lo siguiente. Y vení qué interesante este pasaje. Dice, les dejo un regalo. Todo el mundo hemos recibido regalos aquí, ¿va? Pero nadie dice, ¿cuánto te debo por el regalo que me estás dando? ¿Va que nadie dice eso? Entonces, ¿qué es un regalo? Es algo que tú recibes y dices, muchísimas gracias. Pero mire qué calidad de regalo es paz en la mente y en el corazón. Paz en tus pensamientos. Hay muchos pensamientos que andan volando y que quieren hacer nido, y a veces hacen nido. Yo estuve hasta las 4 de la mañana una noche pensando porque me subieron los niveles de mi tiroides. Estaba el doble. Y dije, ¿por qué? Y no pude dormir. Bueno, a pesar que cuando me suben los niveles me da insomnio. Hasta las 4 digo, Señor, y me acordé del Salmo 4. En paz me acostaré y así mismo. Y ahí como a las 4 de la mañana me vino a dormir. ¿Cómo no me acordé a las 12? Dice. Bueno, pero me pudo más los pensamientos. Sigamos leyendo. En el corazón, tus emociones negativas. Las emociones negativas ya sabemos, ¿verdad? Y dice, y la paz que yo doy, y vuelve a decir esa palabra, es un regalo que el mundo no puede dar. Así que, aquí están las emociones. No se angustien, ni tengan miedo. Así que nos enseña que la paz que Jesús ofrece no es como el mundo la promete. No depende de circunstancias externas. Podemos decir, bueno, es que yo tengo buen trabajo, gano buen billete, me va bien. Pero ¿qué pasa si te despiden y no hay trabajo? Cuéntame después. Es que tengo mucho dinero en el banco, ¿verdad? Y andas como segurita, sacando pecho. Pero cuando se te hace humo ese dinero, cuéntame después qué pasa. Es una paz profunda la que Dios nos ofrece. Es una paz profunda que llena nuestra mente, nuestro corazón y que nos sostiene, nos da seguridad en cualquier adversidad, en cualquier situación. Dice, es un regalo. Yo no tengo nada que hacer para ganármela. No tengo que hacer absolutamente nada. Jesús nos la da como una herencia. ¿Verdad? Es tuya. Es tuya. Es diferente a la del mundo. No depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas.
Dice, nos libra del miedo y de la angustia. Ahí está el problema de nosotros. Y ahí está lo que el enemigo usa. Aunque enfrentemos dificultades, su paz nos mantiene firmes, nos mantiene confiados. Así que Dios nos ofrece paz, nos ofrece sosiego, nos ofrece descanso. Vengan a mí, dice, los que están cansados y cargados. Nos ofrece reposo, nos ofrece bienestar, nos ofrece armonía a través del Evangelio. Y se lo ofrece a todo el mundo. En contraste con el enemigo, ¿qué quiere el enemigo? Quiere que no tengas paz. Quiere robártela. Es un destructor, es un devorador de la paz. Porque ahí anda causando separación entre Dios y el hombre. Ahí anda buscando enemistades entre el hombre y el hombre. Y puede producir una vida intranquila a través de temores, a través de aquella incertidumbre. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar? No, ¿cuántas veces han hecho esa pregunta ustedes? Cuando estás en incertidumbre. Y el enemigo usa eso. Miedo al dolor. A nadie le gusta sufrir. Miedo a una enfermedad. Miedo al castigo. Es que hice una cosa mala, metí las de andar. Tengo miedo al castigo. Y el enemigo te mete ese miedo. Te ataca con ese miedo. Miedo a la muerte. Miedo a la muerte. ¿Quién tiene miedo a la muerte acá? ¿Eh? ¿Quién le tiene miedo? Estaba escuchando un mensaje, estaba compartiendo un pastor que tenía 2 niños. Su hija de 5 años le detectaron cáncer. Tenía un tumor no sé a dónde. Y le daban pocos días de vida. Así que él empezó a hablar con su hija. Le dice, hey, ya sabes dónde vas a ir cuando te mueras. Y la hija sabía exactamente para dónde iba. Yo voy para el cielo, papá. Y estaba tranquila en ese momento. Y al ver el papá que su hija estaba bien clara, él también estaba tranquilo. Y muchas veces nosotros tenemos familiares que se mueren y no sabes para dónde está yendo. Y quedamos con ese pensamiento. Asegura de que tus familiares conozcan la paz de Dios. Asegúrate de eso. Así que el enemigo está ahí atacando. Y no solamente de temores, produce intranquilidad. Ahí anda metiendo dudas por medio de adversidades, las pruebas, el entorno social, cultural, los medios de comunicación, que tanta información falsa están tirando en los medios. El que tiene un micrófono tiene el poder y puede decir cualquier cosa. Y mucha gente le cree y empieza a tener miedo, está intranquila, está desosegada por lo que anda escuchando. Y el enemigo usa eso. Y no digamos eso, te va a tentar para que estés insatisfecho, para que vivas inconforme, para que vivas afanado y cargado. Va a usar el rencor, va a usar la amargura para que estés en conflicto, enemistado en tus relaciones. Es un campo de batalla, peleando con pensamientos, con actitudes, ahí en nuestra cabeza. Y con emociones. Por esa razón tienes que ponerte ¿qué? El calzado de la paz que produce el Evangelio. La paz que da el Evangelio para que puedas resistir, para que puedas estar firme en cualquier terreno de la vida. Ahora, ¿cómo vestirnos de esa paz? ¿Cómo vestirnos? 3 pasos. El primero, busca la paz con Dios. Muchos de ustedes ya saben esto, pero lo vamos a recordar para que ustedes puedan compartirlos a otros. Esta es la base de todo. Esta es la base. Aquí es donde me apropio de la paz, la relación
volvamos a repitamos esto, la relación del calzado con el resto de la armadura es muy importante. Comenzamos con la verdad de la palabra de Dios, la verdad de Cristo Jesús. Esa verdad nos lleva a la justicia y esa justicia resulta en paz. ¿Sí? Se resulta en paz. Pues hemos sido declarados justos en Cristo Jesús delante de Dios. Ahora estamos en paz con Dios. Romanos 5:1 dice lo siguiente, y eso es lo que nos dice. Dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que hizo Jesucristo, nuestro Señor, por nosotros. Y hay varias cosas ahí. Fuimos hechos justos. Justos. ¿Sí? Fuimos hechos justos, salvos. ¿Por qué? Por la fe en Cristo. No es por nuestros méritos, no es por obras, no es porque pertenezco a una religión, no es por ser bueno, por ser moralmente bueno. No, es por Cristo. Él nos hace justos y Dios nos declara justos gracias a lo que hizo Jesús. Y Jesús nos presenta santos, nos presenta sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Dice, y cuando somos hechos justos, tenemos paz con Dios. Con Dios. Antes, y ¿sabían ustedes que antes de venir a Cristo eras enemigo de Dios? ¿Sabías eso? Pues sí. Antes éramos enemigos de Dios. ¿Por qué razón? Por el pecado. Porque Dios no tolera el pecado. Porque Dios es un Dios justo. No tolera el pecado. Pero ahora, por medio de Cristo, la relación se ha restaurado. Ha sido restaurada. Gracias a lo que hizo Jesús. A lo que hizo tiempo pasado. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Él dio su vida. Él dio su vida. Él se sacrificó por ti y por mí. Él derramó su sangre y nos limpió de toditos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Él ya los limpió. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Jesús pagó la condena del pecado. Ya está hecho todo. Ya está hecho todo. No tienes que hacer absolutamente nada para merecer o ganar la salvación. Ya lo hizo todo Jesús. Así que Dios me declara justo al poner mi fe en Cristo como Salvador. Dios sustrajo, tomó nuestros pecados y los colocó sobre los hombros de Jesús. Y tomó la justicia de Jesús y la puso en nosotros. Nos la dio en cambio en nuestros pecados. Qué maravilloso, ¿eh? Qué rico. Y dice Romanos en capítulo 5, ahí sigue en el versículo 9 y 11, dice lo siguiente, solo lo vamos a leer rápidamente. Dice, entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Somos salvos de la condenación. No hay condenación para nosotros los que estamos en Cristo. Ninguna condenación, dice Romanos 8, versículo 1. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida, ya somos amigos, quedó restablecida la amistad. Por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Estamos en una relación correcta. Jesús es fuente de paz,
es nuestra paz, nos reconcilió con Dios, dándonos una paz real, una paz verdadera, una paz perfecta, completa y eterna. Eso es lo que nos da el Señor. No solo es una sensación de tranquilidad, sino es una relación restaurada y correcta con Dios. Ya no soy una creación de Dios, ahora soy un hijo. Soy amigo de Dios, pertenezco a la familia de Dios. Y el enemigo va a intentar robarte esta paz. Y te va a quitar el enfoque de Jesús y te va a poner pensamiento que tenés que hacer algo para ganarte esa paz, para ganarte la salvación. Y muchos enseñan esa cosa. Total mentira. Ya Jesús lo hizo todo. Solo tienes que apropiarte de esa paz. Si uno no está en paz con Dios, será imposible experimentar la paz con uno mismo, con otras personas y en medio de las circunstancias. Es imposible hacerlo. Tienes que estar en paz con Dios. Así que vivamos confiados y seguros en esa paz con Dios. Así como las sandalias tenían esos clavos en la suela que ofrecían tracción, asegurando que no resbalaran a los soldados que estaban peleando en terrenos irregulares. La paz con Dios nos da esa seguridad, esa firmeza, nos da esa seguridad eterna. Como dice Romanos 8:35, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Quién? Angustia, hambre, peligro, desnudez. Antes de todas esas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús, quien nos llamó por su Hijo amado. Así que nadie puede arrebatarte de la salvación, ni Él mismo te la puede quitar. Ni ángeles, ni potestades, ni principados. Nadie puede separarte del amor de Dios. Nadie. Y en Juan 10, el Señor Jesús dijo, yo les doy vida eterna, no van a perecer jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Esa es seguridad, es estar bien cimentado, bien parado en esta lucha espiritual. Seguridad eterna. Así que eso es lo que nos da la paz con Dios. Y el número 2, aprópiate de la paz de Dios. De Dios. Aprópiate de esa paz. Puedes tener paz con Dios, pero puedes estar envuelto por afanes y ansiedades y temores en el caminar por esta vida. Y el enemigo va a atacarte por ese lado y te vas a sentir desanimado, te vas a sentir preocupado por muchas cosas. Y cuando hay preocupación, significa que alguna área de tu vida está desprotegida, está fuera de control. No te estás poniendo el calzado de la paz. Y el enemigo va a insistir, atacarte, quiere que te agotes emocional y físicamente, centrándonos en las circunstancias, en las cosas que están pasando en tu vida o que están pasando a tu alrededor. Y eso te carga y eso te desestabiliza espiritualmente, por muy pequeñas las cosas que estés pasando, por muy pequeñas que sean. Jesús dijo, Juan 16:33, dijo lo siguiente: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Y Jesús estaba hablando ahí, hey, yo me voy a ir de aquí, me van a crucificar, pero el Señor está conmigo. Pero yo les digo esta cosa, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense. Yo he vencido al mundo. El Señor aquí nos está asegurando que vamos a enfrentar todo tipo de problemas, todo tipo de sufrimiento, todo tipo ¿cómo te diría? Que el enemigo te va a atacar
relacionalmente, en la parte económica, en las cosas laborales, en la salud, en la familia. Te va a atacar por todos lados. Y tienes que hacerle frente a eso, porque quiere robarte esa paz. ¿Qué es lo que te carga hoy? ¿Cuál es tu mayor problema hoy? ¿Cuál es la razón de tu ansiedad? ¿Cuáles son tus temores? Escucha esto, la paz no tiene nada que ver con una vida libre de problemas. Es algo que tienes que elegir, que tienes que buscar en Dios y apropiarte de ella. Está disponible para ti hoy la paz de Dios. ¿Qué tienes que hacer cuando pasas por situaciones adversas? ¿Qué tienes que hacer? Presenta tus problemas, todos tus problemas al Dios de paz y déjaselo a Él ahí. Dice 1 Pedro 5:7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Dice, pongan todas, dice, todas. No te dejes, aún las más chiquitas, que las cosas más pequeñas que te preocupan, dice, dáselas al Señor. Esas cosas que te producen ansiedad, dáselas al Señor. Y la promesa aquí es, Él cuida de ustedes. Él cuida de ustedes. Dios es soberano. Él está por encima de cualquier situación que tú estés enfrentando. Él tiene el control y el cuidado de tu vida. No se le pasa ningún detalle que Él no pueda saber y que pueda controlar. Filipenses 4:6-7. ¿Qué podemos hacer para cuando enfrentamos situaciones adversas, situaciones, problemas familiares, problemas económicos? Dice Filipenses 4:6-7. No se preocupen por nada. ¿Qué tan preocupado vives tú? No se preocupen por nada. Dice, en cambio, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando hay algo en tu vida que te está quitando la paz? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dice, oren por todo. Es que me está cayendo el pelo. Bueno, ¿verdad? Por eso. Oren por todo. Díganle a Dios, dice, lo que, subrayen esa palabra, necesitan. Lo que necesitan y denle gracias. Hay que tener gratitud en medio de situaciones adversas por todo lo que Él ha hecho. Dice, de esa manera, dice, van a experimentar la paz de Dios. Dice, supera todo entendimiento esa palabra. O sea, no puedes explicarlo porque puedes estar en medio de situaciones, en medio de una gran tormenta y estar tranquilo. Y estar tranquilo. La paz de Dios, dice, va a cuidar tu corazón, tus emociones, las emociones negativas que saltan ahí, tu mente es un montón de pensamientos que nos hacen, que nos dan insomnio, ¿sí? Mientras vivan en Cristo Jesús. Así que la paz de Dios no significa ausencia de problemas, no significa eso, sino confianza en medio de esos problemas. No depende de las circunstancias, sino que depende de nuestra relación con Dios. Así que la paz de Dios está a tu alcance. Está a tu alcance. Y tienes que tomar una decisión. Tienes que elegir preocuparte o estar ansioso o estar lleno de miedo o eliges confiar en Dios. Así que busca su presencia, conéctate con Él, descansa en sus promesas, busca esa fuente de paz, relaciónate más con Él, conócelo, medita en Él, deleítate en Él y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Dice Isaías 26:3, dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que
a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Así que medita en la fuente de paz y confía en Él. Así vas a tener esa perfecta paz que Él te ofrece. Vas a experimentar ese cuidado de Él, esa protección, esa perfecta paz que Dios nos ofrece. ¿En qué áreas de tu vida necesitas la paz de Dios? ¿En qué áreas? La Scaligay aseguraba protección, comodidad, firmeza en el campo de batalla. Así la paz de Dios te asegura ahí en tu vida. Y número 3, y aquí terminamos. La número 3, sé un pacificador. Sé un pacificador en un mundo agitado y roto. Así como las sandalias, las Scaligay, estaban diseñados para recorrer miles de kilómetros, el ejército romano cumplía misiones para extender su imperio. Les permitía moverse, desplazarse de un lugar a otro, con cualquier tipo de terreno. Saben que el primer emperador romano, Julio César, el éxito de Julio César estaba en los zapatos de esos soldados. Ganó muchas conquistas porque recorría casi toda Europa, anduvo conquistando. Lo mismo hizo Alejandro el Magno también. El calzado era especial, era fundamental para los soldados. Y andaban recorriendo por muchos lugares, muchos kilómetros a pie. No andaban en camiones ni nada por el estilo, sino que caminando. Entonces, en el contexto espiritual, significa que nosotros debemos de estar listos, estar dispuestos a llevar el evangelio a otros, listos para compartir las buenas nuevas a las personas que nos rodean. Y ese es nuestro llamado, esa es nuestra misión. Tenemos que llevar la esperanza de la paz con Dios a este mundo que está en oscuridad, a este mundo que está enemistado con Dios, a este mundo que el enemigo lo tiene controlado y prisionero, a este mundo que está perdido y que el enemigo no deja que le alumbre la luz del evangelio, que no deja que las personas puedan escuchar tranquilamente el mensaje de salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Dice 1 Pedro 3:15. Mantengan siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que te pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Empieza diciendo el apóstol Pedro, estén listos, estén preparados. Pregunte, ¿estamos listos nosotros para llevarle el mensaje a otras personas? ¿Estás preparado? ¿Qué tienes que hacer en él? ¿Qué te dice ahí? Estar siempre preparado. Tienes que conocer bien lo que es el evangelio para explicarlo de una forma clara y sencilla que hasta un niño te pueda entender. Tienes que prepararse para el evangelio es memorizar pasajes que hablen de la salvación. ¿Cuántos pasajes te sabes tú? ¿Te sabes Juan 3:16? Romanos 6:23, Romanos 3:23. Tienes que estar preparado. Prepara tu testimonio también. Lo que el Señor ha hecho, lo que eras antes, el momento de tu conversión y lo que el Señor está haciendo con tu vida. Con tu testimonio puedes evangelizar. Apréndete los 7 pasos del evangelio. ¿Quién se lo sabe acá? Voy a poner un examen aquí, ¿verdad? Apréndete esos 7 pasos. ¿Cómo empieza? Todos somos pecadores, todos. ¿Sí? ¿Y el otro cuál es? La paga del pecado es muerte, separación de Dios. Nada en el cielo no entra pecado. ¿Sí? Entonces ahí cuando decimos estamos amolados. Pero viene el cuarto, ¿qué es? Las obras no te salvan.
por muy bueno que seas, por muy religioso, no te va a salvar. Ahora, ¿qué viene? Las buenas nuevas. Jesucristo murió por ti, ¿verdad? Y el otro paso es, tienes que creer en Él, ¿verdad? Y la vida eterna que Él te regala y te asegura que es para siempre, ¿verdad? Eso es lo que tienes que dar, tienes que aprenderte esos pasos. Sé un testimonio de paz, de la paz con Dios en tu vida. Si alguien te pide que le expliques esa esperanza que hay en ti, entonces nuestra vida debe de reflejar a Cristo de tal manera que otros noten, vean que hay esperanza en nosotros. No podés dar esperanza a un mundo perdido si tú no la estás mostrando, si tú no la tienes, aún en medio de problemas. Dice, ¿y cuál es la esperanza que tenemos? La seguridad de la salvación y en las promesas de Dios. Las promesas de Dios, ¿qué es? Dios está conmigo todo el tiempo. ¿Qué otra promesa te sabe? Dios te cuida. ¿Qué otra promesa te sabes? Dios te provee, Dios te protege. Dios nunca te va a abandonar. Dios va a cuidar de ti. Y tienes que dar una explicación, dice. No se trata de discutir o de pelear o darle un garrotazo a la gente que no te entiende el Evangelio. No te está diciendo eso, sino que tenés que compartir el Evangelio con amor y con respeto a las otras personas. O sea que nuestra vida debe despertar preguntas en otro. Y cuando lo haga debemos de estar listos, preparados para hablar de Jesús con seguridad y con mansedumbre. Que nuestro testimonio refleje la esperanza que tenemos en Él. Tenemos que reflejar esperanza para dar esperanza a este mundo perdido. Quiero leerles un pasaje que está acá en 2 Corintios 5. Voy a empezar leyendo el 17, que no va a estar en su pantalla. Ahí dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Somos nuevos, somos nuevas personas. Y dice, es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta. Él tuvo la iniciativa, nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Leo el versículo 19 de 2 Corintios 5. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Qué afortunado y privilegio que somos, que estamos nosotros. Nos da el mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Somos representantes de Dios aquí en esta tierra. Dios hace un llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos a la people, a la gente allá afuera. Hey, vuelvan a Dios, arrepiéntanse. Eso es lo que somos. Así que Dios nos ha dado ese privilegio, esa misión, esa tarea. Así que cumple tu tarea. Dile a la gente que no tiene a Cristo en su corazón, hay esperanza. Reconcíliate con Dios. Tú estás enemistado con Dios. Reconcíliate con Él. Vuélvete, arrepiéntete. Así Dios va a ser tu amigo. ¿Sabe que Pedro dice que Dios es paciente? Dios es paciente y no quiere que nadie se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Él está esperando que la gente se arrepienta, que conozca de la paz de Dios. Pero también está esperando que tú le hables a ellos. ¿Verdad? Está esperando que cumplas tu tarea, tu misión. Sé un embajador de Cristo. Promociona la paz. Tú eres un representante de esa paz. En un último pasaje, Romanos 10, 14 al 15, dice lo siguiente. Pablo
lo toma del libro de Isaías, en el capítulo 52. Dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? ¿Y cómo puede creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo dirá alguien a contarles sin ser enviados? Y aquí donde toma el pasaje Pablo de Isaías. Por eso las escrituras dicen, qué hermoso son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Es importante compartir el evangelio, es esencial, es un asunto de vida o muerte. Hay muchos que se están yendo sin saber de Cristo. Puede ser que un familiar nuestro se vaya y nosotros no hemos hablado. Se vayan al infierno. Así que busca a alguien. Busca invertir en una persona. Sea un embajador. Para que alguien sea salvo, primero tiene que creer. Para creer, primero tiene que escuchar de Dios. Para una persona, para que escuche una persona del Señor, alguien tiene que ir a hablarles, de predicarles, de compartir las buenas nuevas. Y para predicarles, alguien tiene que ser enviado, tiene que ir. Somos llamados a compartir las buenas nuevas de paz a este mundo. Llevemos esperanza a las personas. Tú y yo somos llamados a eso, que tengan esa oportunidad de escucharlo. Viste tu vida con la paz que solo Dios puede dar. Que no solo te va a sostener y dar seguridad en tu caminar por esta vida, sino que vas a influenciar al mundo que te rodea. De cada paso que des, puestos las sandalias, el calzado de la paz del Evangelio, ya sea en momentos de conflicto o momentos difíciles que estés pasando, que refleje la paz y la esperanza que el Evangelio trae contigo. Vamos a orar, hermano. Pónganse de pie. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos das de tener el mensaje de salvación, el mensaje de poder, Señor, para cambiar y transformar vidas, para rescatar a las personas del enemigo. Señor, gracias por esa oportunidad que nos da de ir y compartir el Evangelio, Señor. Señor, queremos ser responsables, queremos estar listos, queremos estar preparados, Señor, con ese mensaje. Úsanos, Señor. Queremos ser usados por ti. Es cierto que a veces el enemigo, caemos en las trampas del enemigo, nos desenfoca y nos metemos en el rollo de esta vida, nos afanamos, estamos ahí preocupados, ansiosos, desenfocados de ti, Señor. Señor, que de verdad podamos poner nuestra mirada en ti, que eres la fuente de la paz. Tú eres nuestra paz, Señor. Queremos experimentarla en nuestra vida. Queremos saber entender, Señor, que tú nos has dado esperanza en los momentos críticos que pasamos. Tú nos das esperanza, esa tranquilidad, ese sosiego, el descanso, Señor. Señor, que podamos reflejarlo con otras personas, Señor, que de verdad puedan ver por nuestro testimonio, Señor, de que tú eres real y que tú ofreces una paz perfecta y duradera. Gracias, Señor. Gracias por darnos salvación. Gracias porque estamos en paz contigo, Señor. Gracias, Señor, porque nos ofreces, estás con nosotros en cualquier momento difícil en nuestras vidas. Gracias, Señor, por usarnos. Queremos ser instrumentos tuyos, ser portadores de esperanza en este mundo, Señor. Úsanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.